Daniel había vivido más de una vida en sus 30 y tantos años. Como mercenario, había visto de todo: guerras civiles, golpes de estado, operaciones encubiertas en los rincones más oscuros del mundo. No era un hombre que se asustara fácilmente. La violencia era su oficio y la muerte, su compañera constante. Pero había algo en su vida que no encajaba, algo que no podía explicar, algo que lo perseguía. Todo comenzó en una misión en un país devastado por la guerra. Daniel había sido contratado para proteger a un grupo de diplomáticos que intentaban negociar un alto al fuego entre facciones rivales. El lugar era un infierno en la tierra: edificios destruidos, calles llenas de escombros y el sonido constante de disparos y explosiones. Daniel estaba acostumbrado a ese tipo de entornos, pero esta vez algo era diferente. Fue durante una patrulla nocturna cuando lo vio por primera vez. Estaba caminando por una calle desierta, con su rifle en la mano y los sentidos alerta. De repente, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, apuntando su arma hacia la oscuridad. Allí, bajo la luz tenue de una luna llena, vio al perseguidor. Era una figura alta y delgada, vestida con ropas militares rotas y podridas. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera estado muerto durante mucho tiempo. Los ojos, sin embargo, eran lo más perturbador. Eran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una intensidad que helaba la sangre. El perseguidor no llevaba armas, solo lo miraba desde la distancia, como si estuviera esperando algo. Daniel no lo pensó dos veces. Disparó. La bala atravesó al perseguidor, pero no tuvo efecto. La figura simplemente se levantó y siguió avanzando hacia él. Daniel retrocedió, disparando una y otra vez, pero las balas no hacían mella. Finalmente, el perseguidor se detuvo, como si hubiera alcanzado su objetivo. Luego, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Daniel se quedó allí, jadeando y cubierto de sudor. No podía creer lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O era solo un producto de su mente cansada? Decidió atribuirlo al estrés y el cansancio, pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Los días siguientes fueron una pesadilla. El perseguidor comenzó a aparecer en cada misión. Lo veía en las calles de ciudades bombardeadas, en los campos de batalla, incluso en los campamentos militares. Nunca hablaba, nunca atacaba, solo lo miraba con esos ojos vacíos y llenos de odio. Daniel intentó ignorarlo, pero era imposible. La figura estaba siempre ahí, esperando, observando. Una noche, mientras estaba en un campamento militar, Daniel decidió confrontar al perseguidor. Lo vio de pie en la distancia, bajo la luz de una fogata. Con el rifle en la mano, se acercó lentamente, listo para disparar. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, el perseguidor simplemente se desvaneció, dejando solo un olor a podredumbre en el aire. Daniel comenzó a cuestionar su cordura. ¿Era el perseguidor real? ¿O era solo una manifestación de sus miedos y culpas? No lo sabía, pero una cosa era segura: no podía seguir así. Necesitaba encontrar una manera de escapar, de dejar atrás al perseguidor y continuar con su vida. Pero no sabía cómo. Daniel no podía escapar del perseguidor. No importaba a dónde fuera, la figura siempre estaba ahí, acechándolo desde las sombras. Después de aquel primer encuentro en el país devastado por la guerra, el perseguidor se convirtió en una presencia constante en su vida. Cada misión, cada viaje, cada noche en vela, la figura estaba allí, observándolo con esos ojos vacíos y llenos de odio. La siguiente misión lo llevó a una región montañosa en Asia Central, donde un grupo rebelde estaba librando una guerra de guerrillas contra el gobierno. Daniel fue contratado para entrenar a las fuerzas locales y ayudar en operaciones tácticas. El lugar era remoto, con paisajes imponentes y un clima implacable. Pero incluso allí, en medio de la nada, el perseguidor apareció. Fue durante una patrulla en las montañas cuando Daniel lo vio de nuevo. Estaba escalando un risco estrecho, con el viento helado azotando su rostro, cuando sintió esa presencia familiar. Se dio la vuelta y allí estaba, el perseguidor, de pie en una roca más arriba, mirándolo con esa mirada penetrante. Daniel intentó ignorarlo, concentrándose en la tarea en mano, pero la figura no desapareció. Lo siguió durante toda la patrulla, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. Al regresar al campamento, Daniel estaba exhausto y perturbado. Sus compañeros notaron su comportamiento extraño, pero nadie dijo nada.
Daniel era un profesional y nadie quería cuestionar su cordura. Pero él sabía que no podía seguir así. El perseguidor no era solo una figura en su mente, era algo más, algo que no podía entender. La siguiente misión lo llevó a un país africano sumido en una guerra civil. Daniel fue contratado para proteger un convoy de ayuda humanitaria que viajaba a través de un territorio controlado por milicias. El viaje fue una pesadilla, con emboscadas constantes y caminos llenos de minas. Pero lo peor fue el perseguidor. Lo vio en cada curva, en cada parada, siempre mirándolo desde la distancia. Una noche, mientras el convoy estaba acampado en medio del desierto, Daniel decidió enfrentar al perseguidor. Lo vio de pie en la arena, bajo la luz de la luna, y se acercó con su rifle en la mano. ¿Qué quieres?, le gritó, pero la figura no respondió. Solo lo miró, como si estuviera esperando algo. Daniel disparó, pero las balas no tuvieron efecto. El perseguidor se desvaneció, dejando solo un olor a podredumbre en el aire. Daniel comenzó a sentir que el perseguidor no era solo una figura física, sino algo más profundo, algo que representaba sus miedos y culpas. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de terror y fascinación. Sabía que no podía seguir ignorándolo, pero no sabía cómo enfrentarlo. Las misiones continuaron, y con ellas, las apariciones del perseguidor. Daniel lo vio en las calles de una ciudad europea, en medio de un tiroteo en un mercado de Medio Oriente, incluso en un aeropuerto lleno de gente. La figura siempre estaba ahí, siempre observándolo, siempre esperando. Daniel intentó escapar de varias maneras. Cambió de ubicación constantemente, tomó misiones en los lugares más remotos del mundo, pero el perseguidor siempre lo encontraba. En una ocasión, Daniel le disparó directamente al rostro, pero las balas no tuvieron efecto. La figura simplemente se levantó y siguió avanzando hacia él. Finalmente, Daniel comenzó a aceptar que no había escapatoria. El perseguidor era parte de su vida, y no podía hacer nada para cambiarlo. Pero eso no significaba que fuera a rendirse. Si el perseguidor quería un enfrentamiento, lo tendría. Pero no en los términos de la figura. Daniel decidió que, si no podía escapar, al menos podría entender lo que el perseguidor quería. Daniel estaba atrapado en un ciclo interminable. Cada misión, cada viaje, cada noche en vela, el perseguidor estaba ahí, acechándolo desde las sombras. No importaba cuánto intentara escapar, la figura siempre lo encontraba. Daniel comenzó a sentir que su vida ya no le pertenecía, que estaba siendo arrastrado por una fuerza que no podía controlar. En una misión en América del Sur, Daniel decidió probar algo diferente. En lugar de enfrentar al perseguidor, intentó ignorarlo por completo. Estaba en una selva densa, protegiendo a un grupo de científicos que estudiaban la biodiversidad local. El ambiente era húmedo y sofocante, y los sonidos de la selva llenaban el aire. Pero incluso allí, en medio de la naturaleza salvaje, el perseguidor apareció. Daniel lo vio de pie entre los árboles, su figura oscura contrastando con el verde brillante de la selva. Esta vez, no disparó. No gritó. Simplemente siguió caminando, como si la figura no estuviera allí. Pero el perseguidor no se fue. Lo siguió durante toda la misión, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. Una noche, mientras estaba de guardia en el campamento, Daniel decidió hablar con el perseguidor. Lo vio de pie en la orilla del claro, bajo la luz de la luna, y se acercó lentamente. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó en voz baja. La figura no respondió. Solo lo miró, como si estuviera esperando algo. Daniel sintió una mezcla de frustración y desesperación. No podía seguir así. La siguiente misión lo llevó a una región desértica en el norte de África. Daniel fue contratado para proteger una caravana de comerciantes que viajaban a través del desierto. El viaje fue agotador, con días de calor intenso y noches frías. Pero lo peor fue el perseguidor. Lo vio en cada duna, en cada oasis, siempre mirándolo desde la distancia. Una noche, mientras el grupo estaba acampado bajo las estrellas, Daniel decidió enfrentar al perseguidor de nuevo. Lo vio de pie en la arena, bajo la luz de la luna, y se acercó con su rifle en la mano. ¿Qué quieres?, le gritó, pero la figura no respondió. Solo lo miró, como si estuviera esperando algo. Daniel disparó, pero las balas no tuvieron efecto. El perseguidor se desvaneció, dejando solo un olor a podredumbre en el aire. Daniel comenzó a sentir que el perseguidor no era solo una figura física, sino algo más profundo,
algo que representaba sus miedos y culpas. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de terror y fascinación. Sabía que no podía seguir ignorándolo, pero no sabía cómo enfrentarlo. Las misiones continuaron, y con ellas, las apariciones del perseguidor. Daniel lo vio en las calles de una ciudad europea, en medio de un tiroteo en un mercado de Medio Oriente, incluso en un aeropuerto lleno de gente. La figura siempre estaba ahí, siempre observándolo, siempre esperando. Daniel intentó escapar de varias maneras. Cambió de ubicación constantemente, tomó misiones en los lugares más remotos del mundo, pero el perseguidor siempre lo encontraba. En una ocasión, Daniel le disparó directamente al rostro, pero las balas no tuvieron efecto. La figura simplemente se levantó y siguió avanzando hacia él. Finalmente, Daniel comenzó a aceptar que no había escapatoria. El perseguidor era parte de su vida, y no podía hacer nada para cambiarlo. Pero eso no significaba que fuera a rendirse. Si el perseguidor quería un enfrentamiento, lo tendría. Pero no en los términos de la figura. Daniel decidió que, si no podía escapar, al menos podría entender lo que el perseguidor quería. Daniel estaba al límite. El perseguidor lo había seguido por todo el mundo, apareciendo en cada misión, en cada lugar remoto, en cada momento de soledad. Ya no podía ignorarlo, ni tampoco podía escapar. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo de una manera definitiva. Pero no estaba preparado para lo que vendría. La misión que lo llevó al borde fue en un país en guerra civil. Daniel fue contratado para liderar un equipo de mercenarios en una operación de alto riesgo, infiltrarse en una ciudad sitiada y rescatar a un grupo de civiles atrapados. El lugar era un infierno en la tierra, con edificios destruidos, calles llenas de escombros y el sonido constante de disparos y explosiones. Daniel sabía que era una misión suicida, pero no le importó. Necesitaba mantenerse en movimiento, necesitaba distraerse del perseguidor. El equipo se adentró en la ciudad bajo el manto de la noche. Daniel lideraba el grupo, moviéndose con la precisión de un depredador. Pero incluso en medio del caos, el perseguidor estaba ahí. Lo vio de pie en una esquina, bajo la luz de una luna llena, mirándolo con esos ojos vacíos y llenos de odio. Daniel intentó ignorarlo, concentrándose en la misión, pero la figura no desapareció. Lo siguió durante toda la operación, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. La misión se complicó rápidamente. El equipo fue emboscado por fuerzas enemigas y Daniel se vio obligado a tomar decisiones difíciles. En medio del tiroteo, una explosión lo lanzó por los aires, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, estaba en un hospital de campaña, con la pierna rota y el cuerpo cubierto de moretones. El equipo había logrado completar la misión, pero a un costo alto. Varios de sus hombres habían muerto, y Daniel estaba gravemente herido. En el hospital, Daniel supo que no podía escapar. Su pierna estaba rota, y no tenía forma de moverse. El perseguidor apareció en el hospital, mirándolo desde la distancia. Daniel intentó ignorarlo, pero sabía que era inútil. La figura estaba ahí, esperando, observando. Los médicos y enfermeras no veían al perseguidor. Para ellos, Daniel era solo otro paciente, otro soldado herido en una guerra sin sentido. Pero Daniel sabía la verdad. El perseguidor no era una alucinación, no era un producto de su mente cansada. Era algo más, algo que no podía entender. Una noche, mientras estaba acostado en su cama, Daniel decidió hablar con el perseguidor. Lo vio de pie en la esquina de la habitación, bajo la luz tenue de una lámpara, y se acercó lentamente. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó en voz baja. La figura no respondió. Solo lo miró, como si estuviera esperando algo. Daniel sintió una mezcla de frustración y desesperación. No podía seguir así. Finalmente, Daniel decidió que era hora de enfrentar al perseguidor de una manera definitiva. No podía seguir huyendo, no podía seguir ignorándolo. Tenía que entender lo que la figura quería, tenía que enfrentar sus miedos y culpas. Con un suspiro, se recostó en la cama y cerró los ojos, preparándose para lo que vendría. La noche en el hospital de campaña fue larga y tensa. Daniel sabía que el perseguidor estaba ahí, esperando, observando. No podía verlo, pero sentía su presencia en cada sombra, en cada rincón de la habitación. Su pierna rota lo mantenía inmóvil, pero su mente estaba más activa que nunca. Sabía que no podía seguir huyendo,
que esta vez tendría que enfrentar al perseguidor de una manera definitiva. Con el paso de las horas, el ambiente en la habitación se volvió más opresivo. La luz tenue de la lámpara parpadeaba y el aire olía a podredumbre. Daniel sabía que el perseguidor estaba cerca, que no podía seguir ignorándolo. Con un suspiro, decidió que era hora de hablar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja, mirando hacia la esquina donde había visto al perseguidor por última vez. Al principio, no hubo respuesta. Solo el sonido del viento golpeando las paredes de lona del hospital. Pero luego, algo cambió. El aire se volvió más frío y la luz de la lámpara se apagó por completo. En la oscuridad, Daniel vio los ojos del perseguidor. Brillaban con una luz enfermiza, llena de odio y desesperación. La figura se acercó lentamente, sus pasos silenciosos resonando en el suelo de tierra. Daniel intentó moverse, pero su pierna rota lo mantuvo inmóvil. Solo podía mirar, esperar. El perseguidor se detuvo a unos metros de la cama. Su rostro desfigurado era aún más aterrador bajo la luz de la luna que entraba por una rendija en la lona. Daniel sintió una mezcla de terror y fascinación. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad. El perseguidor no era un enemigo físico, sino algo más profundo, algo que representaba sus miedos y culpas. ¿Eres yo?, preguntó Daniel, su voz temblorosa. ¿Eres lo que he hecho, lo que he visto, lo que he perdido? El perseguidor no respondió con palabras, pero Daniel sintió una oleada de emociones, arrepentimiento, dolor, ira. Era como si la figura estuviera reflejando todo lo que él había reprimido durante años. Las misiones, las muertes, las decisiones difíciles. Todo estaba ahí, en esos ojos vacíos y llenos de odio. Con un último esfuerzo, Daniel se sentó en la cama, enfrentando al perseguidor. No puedo seguir huyendo, dijo en voz baja. Si eres parte de mí, entonces tendré que enfrentarte. Pero no en tus términos. En los míos. El perseguidor se desvaneció lentamente, como si las palabras de Daniel hubieran tenido algún efecto. La luz de la lámpara volvió, y el aire se volvió más cálido. Daniel se recostó en la cama, sintiendo un alivio temporal. Sabía que el perseguidor no había desaparecido para siempre, que siempre estaría ahí, en las sombras de su mente. Pero por primera vez, sintió que tenía cierto control. Al amanecer, los médicos entraron en la habitación para revisar su estado. Daniel los miró con una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que no podía seguir viviendo como antes, que tendría que enfrentar sus miedos y culpas de una manera más directa. Pero por ahora, estaba vivo, y eso era suficiente. Si te ha gustado esta historia de horror psicológico y misterio, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. ¿Crees que el perseguidor desapareció para siempre? ¿O seguirá acechando a Daniel en las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.